Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En Decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio. Innovamos constantemente nuestra gama de productos: vinil, porcelanato y deck, grama artificial decorativa o deportiva. En Decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría. Nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito, durabilidad y decoración. Conviértete en distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos. Decoamis, revestimos tus ideas. Regresamos con Agárrate. Bueno, nos vamos para Europa. Ya está conectada con nosotros Patricia Betancourt, nuestra aliada en Europa. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y en especial al equipo. Pero ahora el señor Iglesias aceptó la propuesta que le hizo el señor Sánchez, ¿será, Patricia? Bueno, una cosa es cierta, Patricia. Podremos inventar todos los mecanismos imaginables para evitar los fraudes electorales. Pero hay un tipo de fraude del que es muy difícil defenderse, Patricia, y es la mentira. La mentira descarada, inescrupulosa, falta de ética. La manipulación de las razones por las cuales te pusieron en el cargo. Exactamente. Antes sabíamos por quién votábamos. De un tiempo a esta parte se han descubierto que pueden decir lo que les dé la gana, que no pasa nada. Y resulta que estamos votando por alguien que no va a hacer de ninguna manera lo que dijo que iba a hacer. Este segmento lo vamos a hacer para que los preocupados por el acuerdo PSOE y Podemos tengan más herramientas para entender los posibles escenarios de España. Bueno, y porque además, como dijiste tú, me lo han pedido después del vaticinio. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Eso es lo que queremos saber, o sea, ¿cómo lo dedujiste? Porque esto no se trata de brujería, obviamente, ¿no? Bueno, aunque después de un acierto siempre puede haber un desacierto, porque aquí hablamos de análisis, Patricia, claro. Y siempre hay que dejarle un margen al azar, ya lo sabemos. Sin embargo, en estos casos solo se pone en práctica un saber hacer periodístico que es muy simple. Se estudia el panorama, se recaba información, se atan cabos, que es lo mismo que conectar ideas que a veces parecen inconexas, y se llega a conclusiones. Eso es lo que se hace. Eso es prácticamente un mecanismo científico. Exactamente. Es un mecanismo científico. Que termina en algo que, por lo menos en mi época del colegio, se decía LQQD, que es lo que queríamos demostrar. Así que... Ese no me lo sabía yo. Bueno, pero al grano. Vamos a hablar de ese acuerdo que vimos venir hace tanto tiempo, porque esto lo vimos venir desde el momento en que se hizo la moción de censura a Mariano Rajoy. Esto era lo que se buscaba y aquí está. Y se demostró que, bueno, se demoraron en hacerlo realidad y ahora se consumó de una manera que, de cara a la galería, parecería que fue un acuerdo relámpago en menos de 48 horas. Un golpe de efecto, ¿no?, que hicieron. Pero en realidad hay estrategias detrás y ya veremos por qué. Si se da, esta sería la primera vez que en España se conforme un gobierno de coalición, es decir, un gobierno donde dos partidos se repartirán los cargos, o sea, los ministerios, etcétera. En primer lugar, es importante también aclarar que aunque Unidas Podemos y el PSOE hayan firmado este acuerdo de gobierno,
eso no significa que vayan a gobernar en España, porque no alcanzaron la mayoría absoluta, ni siquiera uniéndose. Porque resulta que con las nuevas elecciones pareciera que los cálculos le salieron bastante mal al PSOE, porque tal vez contaban con que iban a obtener más escaños que en las anteriores elecciones, y no fue así. Perdieron 3 escaños y Podemos perdió 7. Es decir que este acuerdo en estas elecciones les quita 10 escaños de los que hubieran sumado en esa primera votación. Pero si vamos un poquito más al fondo, podemos descubrir un logro para Sánchez, muy importante, que fue machacar a Ciudadanos. Es decir, destruir el centro político y polarizar el panorama, resumiendo la política en lo que a ellos les gusta, que es la derecha extrema, radical para ellos, que sería el PP y Vox, y ellos los progresistas de izquierda. Y además destruyendo un legado importante del periodo de la transición, que eran esos 2 ejes centrales fuertes, representados por el PSOE y el PP, que, bueno, hoy se llama Partido Popular, pero que ha cambiado de nombre a lo largo de esta etapa democrática, que trabajaron juntos en conseguir acuerdos que fueron fundamentales para el desarrollo de España cuando cayó la dictadura. Lo que está pasando, Patricia, en un sistema como el español, complica muchísimo las cosas para la conformación de un gobierno, que es finalmente lo que quieren los españoles. Y es complicado porque Sánchez va a necesitar apoyos de todos lados, pero en especial de los partidos nacionalistas y los independentistas, que no son la misma cosa. Hay partidos nacionalistas que defienden su región, pero no quieren independizarse de España. Para la mayoría absoluta, o sea, para que un partido asuma la presidencia directamente, se necesitan 176 escaños. Y Sánchez, para ser investido, necesita todos esos síes en un momento dado, de parte de los demás partidos. Entonces, España es una monarquía parlamentaria, donde el Parlamento es el que decide quién preside. Entonces, entre Podemos y PSOE suman solo 155 escaños. Y uno de los grandes escollos de esto que está pasando es que Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido separatista catalán, sí, es el que va a definir, el que podría definir directamente si ellos pueden gobernar. Necesitan el apoyo de Esquerra Republicana, pero el precio que tienen que pagar es muy alto. En principio... Sí, porque eso popular no es, ¿no? No, son los que están, los que quieren separarse de España y los que tienen esta situación que se está viviendo actualmente. Entonces, darle el sí, para que Esguerra le dé el sí a Sánchez, seguramente va a querer negociar, primero que nada, la amnistía de los soberanistas que están condenados por sedición y por malversación. Y teniendo en cuenta que la Constitución española prohíbe expresamente las amnistías, es muy complicado que el PSOE ceda esta exigencia. Pero ya hemos visto cómo Pedro Sánchez ha ido cruzando las líneas rojas para alcanzar lo que él quiere. O sea, ya acabamos de ver ese video. Y exacto, es probable que se baje los pantalones y que traicione todo lo que ha dicho anteriormente, como lo acaba de hacer, cuando dijo que no dormiría tranquilo si gobernara en coalición con Podemos. En España, bueno, ¿cómo se ha visto esto? O sea, porque es lo que tú dices, esto es como un fraude electoral, pues, la gente no votó por esto. Así es. La gente no está contenta en España, sobre todo porque lo que quieren los españoles es que haya unas elecciones.
y que se conforme ya un gobierno, que no haya más elecciones, porque es como si tú me lanzaras la pelota al campo de los electores nuevamente, porque los políticos no son capaces de llegar a acuerdos por el bien de la nación. O por lo menos llegar a acuerdos que reflejen lo que fue el voto mayoritario. Exactamente. O aquello por lo que la gente no votó. No quiso votar, exactamente. Exactamente. Pero siguiendo con el análisis, si en la primera vuelta no consiguen los apoyos necesarios dentro del Parlamento, que es muy probable que suceda, deben ir a una segunda vuelta en la que ya no necesitan ese número de escaños, sino que solo se necesita que haya más síes que noes. Y ahí es cuando son importantes las abstenciones y los pequeños partidos, que pueden ser definitorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si entre los grupos de centro-derecha o centro y derecha, que son el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y los de izquierda, hubiera poca diferencia, si Esquerra Republicana en la segunda vuelta se abstiene, habrá más noes que síes, lo que significa que no van a poder conformar un gobierno. Y el rey tiene que volver a hacer una ronda con todos los partidos para ver si alguno propone un nuevo candidato y se hace otra sesión de investidura en los mismos términos de las primeras, o sea, con 176 escaños, etc. Y no tiene por qué ser un candidato distinto. Sánchez podría volver a intentarlo, de hecho ya lo hizo. Él volvió a hacer una ronda y al fin no pudo gobernar. Y bueno, podemos pensar también en un escenario posible si se llega a formar gobierno. Esa es una opción. La duda es si ese gobierno será sólido, si va a aguantar los 4 años. Y lo otro es cómo va a salir España de un gobierno que seguramente va a aumentar el gasto, que va a imponer medidas económicas que han fracasado en todas partes, como Venezuela y todo esto. Sí, porque es como el mismo manual, ¿no? Hay que añadirle, ¿sí? Es el mismo manual. Exactamente, pero a esto habría que añadirle el desafío soberanista. Además. Porque si se consigue formar gobierno, de alguna manera hay que negociar con Esquerra Republicana. Si me pides una conclusión y quizás un nuevo vaticinio, no lo sé, yo diría que hay 2 posibilidades. Una que es muy obvia y una que es que no se forme gobierno y que haya que ir a elecciones nuevamente. El agotamiento también del electorado, porque imagínate. No le gusta a los españoles. A ese escenario no es el que le gusta. Pero desde mi punto de vista quizás sería el más positivo. Porque la otra, que es la que yo no quisiera, es que Sánchez ceda ante las exigencias de Esquerra y que su gobierno no dure los 4 años. Porque la situación lo va a ahogar. Probablemente él puede ceder y aceptar, pero la situación puede llegar a sobrepasarlo. ¿En cuánto tiempo se define todo esto, Patricia? ¿Perdona? ¿En cuánto tiempo se define todo esto? Bueno, esto se tendría que definir. Mira, es complicado, porque mira todas las vueltas que hay que dar. Vamos a empezar ahora van a empezar a buscar apoyos para conseguir esa mayoría necesaria. Y mientras tanto, ¿quién gobierna? Sigue gobernando el PSOE, como se llama, un gobierno en funciones. Ok. Pero en funciones han hecho de todo, porque llevan en funciones desde que sacaron a Rajoy. Exacto. Y han hecho de todo, han cambiado leyes, han hecho cosas que además no deberían haber hecho. Bueno, y hay otra cosa, Patricia, para terminar ya. Sí. Se firmó este acuerdo relámpago, entre comillas, se firmó estando el rey ¿En Cuba? en Cuba.
¿No te parece simbólico? Por cierto que el exilio cubano aquí en Miami ha rechazado y repudiado esa visita, no se quisieron reunir con la disidencia cubana y hay mucho malestar aquí. Es que además fue una exigencia del gobierno, Obvio. que no se reunieran. Claro. Y creo que firmaron acuerdos económicos, ¿no? Sí, y otras reacciones después de este acuerdo, por cierto, que no se me olvide, la bolsa, después de que firmaron el acuerdo Sánchez y Iglesias, la bolsa bajó enseguida y la prima de riesgo subió en España. Que esos son los índices económicos, porque es que los índices económicos no se equivocan con respecto a la forma de gobernar. Es que eso exactamente. Es así. Dime. Eso es así, llegan los socialistas y todo se viene abajo. Y los temores no son infundados. Obviamente porque esto se basa en hechos ciertos, en experiencias en otros países, con las mismas economías, etcétera. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir, Patricia? Seguimos en esto. Gracias, Patricia. Sí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un saludo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Vamos a hablar ya en la parte final del programa con David Placer, que está en España, pero sobre el tema del pollo Carvajal. ¿Qué ha pasado con esto? Si este resultado político en España tuvo que ver con esa fuga del pollo Carvajal, que hasta ahora no se sabe dónde está. Pero primero te quiero recomendar, porque ya se acercan las fechas de diciembre y en estas fechas nuestra familia, nuestros amigos en Venezuela necesitan más cosas que en el resto del año, pero hay que apurarse para comprarlas y enviarlas con alguien que las haga llegar a su destino de la mejor manera. Esta empresa es Caexport. Yo te invito a que visites su página web, que es www.caexport.net. Ahí vas a abrir un casillero virtual porque no tienes que estar aquí en Miami para utilizar los servicios de Caexport. Abres tu casillero virtual, compras online, que es la mejor manera de comprar, sobre todo ahora que viene el Cyber Monday, que es el lunes después de Acción de Gracias, que todo es más económico online. Envías a Caexport, que ellos van a empacar y van a enviar tanto a Venezuela como a Panamá por vía aérea o marítima, como tú lo convengas, y en Venezuela llegan a Caracas, a Valencia y a Maracay. Vamos a ir a un corte y al regreso viene David Placer a hablar con nosotros.